Bien, muy buenas noches. Bueno, aquí estamos en la octava clase ya, o sea que tengo algunas cosas administrativas que decir. He revisado sus trabajos, como yo llevo el control de los tiempos de las respuestas, en el sentido de que tal día respondí, ¿no? Etcétera, ¿no? El 3 de octubre respondieron casi todos menos uno, que estaba fuera del país. ¿Saben qué? A mí eso me alegra mucho porque nunca he tenido un grupo que reaccione de manera tan compacta durante todo el tiempo, o sea, que tenga resistencia para llegar hasta el final. Nunca. Es la primera vez. Es la primera vez que 21 personas siguen constantemente el curso, lo cual a mí me alegra mucho, ¿verdad? Ojalá Me terminemos. hace sentir muy bien. Me hace sentir muy bien, ¿no? Ojalá aprobemos. Ojalá probemos, eso es lo No, que no, yo, no, para sí. llevar el siguiente curso. No va a haber concesiones, no va a haber concesiones. No. Después, eh, tengo que decirles una cosa, ¿no? O sea, sí, estaba conversando justamente con doña Carolina sobre la necesidad y quería ver si es que ustedes estarían, digamos, dispuestos, porque a partir del 5 de mayo vamos a ofrecer un curso sobre corrección de texto. Perdón, Es el 5 de primer curso mayo. que se va a dictar que yo recuerde en mi vida tengo 72 años, ¿no? O sea, en mi vida no he visto un curso de corrección de textos. José, 5 de mayo has dicho. ¿Perdón? Has dicho 5 de mayo. 5 de mayo. De noviembre sería. Ah, perdón, de Claro. noviembre. De noviembre. No, estoy confundido, estoy confundido. Sí, 5 de noviembre. Ustedes interpreten mi texto. Sí, sí. ¿Ya? ¿Por qué quiero hacer un curso de corrección de textos? Primero porque los conocimientos que ustedes tienen para elaborar los textos, cuando terminen el curso no lo van a tener digeridos. Eso es así. Uno lo tiene un curso y lo digiere después. Después que termina el curso, va pensando, va yendo, va pensando, va madurando, etc. Oye, ¿verdad? Esto es así, esto es así. A mí, por ejemplo, el curso de matemáticas me interesaba un pepino, ¿no es cierto? Cuando estaba en la universidad. Ya, no me interesaba el curso de matemáticas. Y en el curso de matemáticas nos hacían los famosos diagramas de Venn y todas esas cosas que no sé si ahora ya se utilizarán porque esto cambia muy rápido. Y me sirvieron cuando estudié lingüística para utilizar la teoría de conjuntos para justamente creo que fue un tema sobre los tiempos verbales, ¿no? Entonces, uno va madurando sus conocimientos, ¿no? Entonces, una de las formas de que madure el conocimiento es dejar un tiempo, no venir enseguida, dejar un tiempo, madura el conocimiento, y después, acá un mesecito, lanzamos el curso de este, de corrección de texto, que es un curso que va a tener, de hacer un curso de aplicación. O sea, no es un curso ya para teorizar, ¿no es cierto? Ya no es un curso para teorizar. No, esto de acá está mal. ¿Por qué? Ahí viene la cosa, ¿no? ¿Por qué realizo esta nueva construcción? ¿Por qué este texto está mal? ¿Por qué este párrafo con el otro deben ir de otra manera, etcétera? Ese tipo de trabajo. O sea que lo dejo en su consideración, ¿no? Lo dejo en su consideración. La otra cosa que le quería decir, que es una cosa ya relativa a este curso, es que las clases terminan con la 10ª clase. O sea, la octava, novena y 10ª, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué significa eso? No, son 12 clases. No. Es que las dos últimas clases son clases de entrevistas personales, ¿no? Porque si no, se va para Navidad, ¿no? El asunto. Entonces, no, y usted va a recibir, la entrevista personal más o menos va a ser de 15 minutos, ¿no? Puede ser menos, puede ser más, y ahí vamos a revisar el texto con detalle. ¿Y por qué del primer texto? Porque seguramente van a tener un primer texto, van a pasar a un segundo texto, las variaciones, por qué se han dado, etcétera, etcétera, etcétera. Tengan en cuenta una cosa, con los exámenes también se aprende. No es que uno va a decir lo que ya sabe, va a decir lo que ya sabe, pues está bien, pero esa no es la idea.
la idea es que cuando uno dice lo que sabe, ¿no es cierto?, también puede de la otra parte recibir información que puede aumentar, ¿no es cierto?, ese conocimiento. O sea que ahí vamos a conversar un poco de cómo madurar la cosa. Yo sigo en deuda con doña Eva por el asunto de las preposiciones, pero la verdad es que no hay bibliografía. Estoy buscando, ¿no? Pero, y no es lo mismo, pues, hablar de las preposiciones en francés que en castellano, ¿no? O sea, o en alemán, entonces, no es lo mismo, ¿no? Bueno, Pepe, pero entonces, perdóname, Pepe, perdón, perdóname, pero hay otra deuda también tuya, el punto y coma. El la deuda del punto y coma, coma, sí, pero no se claro, preocupe. que te No se dijo, preocupe no, te dijo la misma señorita Eva, si no recuerdo mal, Osaira, te dijo, explíqueme, y tú le dijiste, un momentito, voy a terminar primero y después te explico. y se me Es que fue, ¿no? Eva se ama. Se me fue. Sí, no le expliqué. Tiene No, la razón. de mayo ya son dos. Sí. Bueno, ya son dos deudas, ¿no? Una que corresponde a mí mismo y la otra es compartida. La otra es compartida. Entonces, vamos a hacer eso. Ahora, solamente un pequeño detalle porque se lo quiero decir con tiempo, ¿no? Solamente 4 personas tienen ya sus textos, o sea, su campo referencial definido. Solamente hay 4 personas que tienen su campo referencial definido. Hay 2 personas que le han mandado de frente sus textos. Entonces yo he asumido o que son genios o que son osados. ¿No es cierto? Entonces voy a convencerme de que son genios porque yo siempre voy con la mejor disposición a ese respecto. ¿Ya? El día de hoy vamos a desarrollar la clase de la siguiente manera. En primer lugar, bueno, voy a hacer esta síntesis, una síntesis muy breve, pero como se perdió el tema del estilo, que para mí es muy importante en este asunto de redacción, voy a retomar el tema del estilo. Y después voy a terminar con las acentuaciones diacríticas que tanto le interesaban a doña Zaira, ¿no? O sea que no me he olvidado del asunto. El punto y coma, déjemelo nomás usted un ratito porque estoy en otra ahorita, estoy en este asunto de la... Se hacen clases particulares también sobre atención. No tengo tiempo. Es una broma. Bueno, miren, yo quiero insistir, ¿no? Y ustedes se darán cuenta de que yo en todas las clases insisto, de que hay que dejar el hábito de la gramaticalidad, el hábito exclusivamente lingüístico para la elaboración de los textos. O sea, ¿es necesario? Sí. ¿Es indispensable? Es indispensable. Pero no es suficiente. Entonces, no sé si se han dado cuenta, pero yo no soy partidario de muchas reglas. No sé si se han dado cuenta de eso. No sé. Más me interesa la lógica que está detrás de eso. Si la lógica se aprende, las reglas van a caer por su peso. ¿Ya? Las reglas van a caer por su peso. Por ejemplo, si yo les digo, cuando hay enumeración, coloquen las comas para retomar el tema de don Bruno Espósito, ¿no? Y que cuando hay enumeraciones muy largas, entonces con buen criterio, ustedes separan esas enumeraciones largas y las dividen por puntos y comas, ¿no es cierto? Es un criterio lógico. ¿No es cierto? Es un criterio lógico, o sea, es demasiado largo. Hay oraciones muy extensas, una detrás de la otra, pero todas se concatenan, o le colocamos punto con buen criterio, o si decimos, no, pero mejor es que la idea termine, ¿no es cierto? Entonces separamos esas oraciones con punto y coma. Es una cuestión de criterio, ¿no? Entonces, no descuidar, o sea, no dejen de tener confianza en ustedes mismos para utilizar los signos de puntuación. Pero tengan desconfianza de ustedes mismos si quieren utilizarlo como les da la gana. No. Ahí sí, hasta ahí no se llega. Hasta ahí no llega la libertad, ¿no es cierto? Tienen que obedecer a un criterio lógico.
a un criterio lógico. Ahora, vengo insistiendo también en que no dejen de lado los aspectos comunicativos de lo escrito, los aspectos comunicativos de lo escrito. Cuando dicen ustedes esto hay que colocar, esto es una exclamación, ¿no es cierto? No están aludiendo a un criterio gramatical, están aludiendo a un criterio de comunicación, función expresiva del lenguaje, la función expresiva del lenguaje. Cuando ustedes redactan una pregunta, suponen un interlocutor, entonces es la función conativa del lenguaje. ¿Se dan cuenta? La función, no, perdón, la función apelativa del lenguaje. Si ustedes tienen palabras vaciadas de contenido, como por ejemplo, a ti que te importa por decir algo y por no decir nada, ¿no es cierto? O aló o cosas por el estilo, están utilizando la función fáctica o la función de contacto, ¿no es cierto? O sea, no dejen de pensar en las funciones comunicativas, porque además, dicho sea de paso, ¿no? Y por eso quiero retomar la parte referida al estilo, ¿no? El estilo tiene que ver con las funciones de comunicación. La gramaticalidad del texto está en relación de las funciones comunicativas. Es un instrumento para viabilizar las funciones comunicativas. Otra cosa en la cual yo insisto fuertemente es que no descuiden ustedes, no descuiden, ¿no?, nunca la formación lógica, ¿no? O sea, no se puede organizar el texto desde el punto de vista de su coherencia, ¿no es cierto?, de cualquier manera. Desde el punto de vista de su consistencia, de cualquier manera. Hay una lógica de desarrollo de las ideas. Yo no he entrado en ese tema porque es un tema complicado, ¿se dan cuenta? Pero nosotros lo utilizamos cuando decimos, las ideas tienen que estar en orden, desarrolladas en orden, suponemos que hay una lógica de interrelación entre una idea y otra. ¿No es cierto? Suponemos eso, ¿no? Y lo otro que es sumamente importante también es que para que se dé el proceso comunicativo y las funciones es indispensable tener cultura. Pero no con la cultura en cuanto al almacenamiento de datos. Porque una persona puede ser muy culta y no saber escribir. Sucede, ¿eh? Sucede. ¡Qué bien habla! ¿Cuánto sabe? A ver, ponlo por escrito. Naranja. Se consiguen su naranja, ¿no? La jerga. Se consiguen su redactor. En Estados Unidos es muy común eso. Su liliputiense. ¿Perdón? Su liliputiense. Sí, pues. Entonces, el pata, como ya le conoce al autor cuál es la lógica, asiste a su discurso, está en todos lados con él, entonces ya sabe qué escribir. El otro ni se preocupa de escribir, ¿no? Entonces, esos tres elementos son fundamentales y no hay que reducir la lógica, perdón, la cultura a un almacenamiento de datos. A un almacenamiento de datos. Los datos son importantes porque si no, ¿sobre qué nosotros vamos a hablar si no conocemos, ¿no es cierto?, del asunto, ¿no? ¿De qué vamos a escribir si no conocemos? Los datos son importantes. Eso le formaron los chicos en una visión crítica, sin enseñarles nada de historia, nada de filosofía, nada de literatura, nada de eso. Eso es una tontería. Porque no saben qué criticar, no tienen puntos de referencia, ¿no? Entonces, yo les recomiendo la lectura, pero dentro de la lectura hay que ser selectivos también. Cuando uno llega a un cierto nivel de profesional, tiene que ser selectivo con sus lecturas. Cuando es joven, como la mayoría de ustedes, lean todo lo que puedan, aunque sea el periódico, la hojita con la cual envuelven la carne en el mercado, ¿no? Se la pueden leer también, o pueden leer a Shakespeare, pero todo lo que puedan lean. Pero ya cuando llegan a cierta edad, que cada uno sabe cuál es su termómetro, tiene que escoger sus lecturas. Por ejemplo, hoy, si me regalaran los libros de Shakespeare, me daría por contento. ¿Se dan cuenta? Mi hija me tiene amenazado con eso hace varios meses, que me va a regalar las obras completas de Shakespeare. ¿No? Porque a mí me parece un escritor extraordinario. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese tema
es un tema fundamental. Nadie aprende a escribir bien si es que no tiene la facilidad de la lectura. Eso es importante. Porque mírense, hasta las grafías, para no cometer errores ortográficos, se graban en la retina de uno cuando uno está escribiendo porque las ha leído, esas palabras escritas. Eso es importante. José, puedo intervenir, discúlpame, pero a todo esto agrégale la memoria, porque si uno no tiene memoria, no sabe escribir. Claro, y el punto de la memoria, el punto de la memoria es algo importantísimo. Graciela Cibles sabe, como psicóloga, de la importancia de la memoria, ¿no? Es decir, la memoria está unida al recuerdo. Lingüísticamente hablando, desde el punto de vista etimológico, la palabra recuerdo significa volver a tirar la cuerda. Recordari. Cordari quiere decir lanzar la cuerda. Es volver a lanzar la cuerda. ¿Lanzamos la cuerda hacia dónde? ¿Hacia dónde? Hacia el pasado. Pero ese pasado será recuerdo si es que es presente. No sé si me acuerdo. No, el recuerdo siempre se da en el presente. Es respecto del pasado, pero siempre recordamos ahora. No recordamos después. Entonces nos coloca en el presente. Entonces el verbo recordar es muy importante desde el punto de vista etimológico, y lo que ha dicho Bruno es cierto. Sin memoria no podemos hablar bien ni podemos escribir bien. Ese es un punto. El otro punto sobre el cual yo siempre insisto, y esta es una de las cosas sobre las cuales me gustaría hacer parte de este curso que les anunciaba de corrección de textos, tiene que ver también con la capacidad de síntesis, ¿no es cierto? Con la capacidad de desarrollo, con la capacidad de creatividad, con lenguaje, etcétera, porque uno no solamente quiere corregir, ¿no es cierto? A ver, tú corriges bien bacán, pero enséñame a escribir. Eso le pasaba a la doctora Hildebrand conmigo, ¿ya? Yo tenía varios documentos que se me han perdido donde habían errores de documentos que había enviado la doctora Hildebrand, que eran errores. Pero cuando yo corregía, por ejemplo, un libro, cuando trabajaba en el Fondo Editorial del Congreso, ¿no? La doctora revisaba y yo había hecho 10.000 correcciones. Es decir, una barbaridad de correcciones a un texto. Y la doctora tenía un ojo clínico y detectaba dónde no había corregido. ¿Dónde no había corregido? ¿Se da cuenta? Entonces me decía, acá hay un error. Y yo, ¿se me ha pasado? Miraba, sí, doctora, hay un error. ¿Y sabe lo que me decía la doctora? Ya no puedo decirle nada, ya me fregó usted, ya reconoció su error, ya no puedo decirle nada, ya no defiendo lo indefendible, ya, está bien, vaya. No, o sea, genio difícil, ¿no? El de la doctora Hildebrand. Entonces, ese asunto no es lo cuento solamente para dejar en claro que no todo el que sabe corregir sabe elaborar texto. ¿Se da cuenta? Puede cometer errores de texto. Entonces, la idea es corregir, en este curso, ¿no? Que estoy hablando, corregir para no cometer ese error, ¿no es cierto? Para no cometer el error, ese es el punto, ¿no? Entonces, ese es un asunto sumamente importante. Fíjense, cuando yo me refiero a la capacidad de síntesis, me refiero a la focalización del tema que yo denomino campo referencial, ¿no es cierto? Porque desde el punto de vista de la comunicación, fijar el objeto, fijar el tema es fijar tu objeto de referencia, y los objetos de referencia están en la relación del individuo con el contexto, ¿no es cierto? Del que quiere elaborar el mensaje con el contexto. Entonces, he notado que la gran mayoría de ustedes tienen problemas con fijar el ámbito de referencia. Y eso significa que no hay un entrenamiento en la capacidad de síntesis. Porque la capacidad de síntesis supone opciones. Si yo voy a sintetizar, voy a utilizar menos palabras, tengo que dejar esta de lado, estoy dejando ideas de lado. Y me estoy sentando en esta capacidad de síntesis.
Ese es un asunto sumamente importante, ¿eh? Y tiene que ver con el principio de concisión, ¿no es cierto? Concisión, el principio de concisión. Uno parte de lo conciso cuando redacta, parte de lo conciso, o sea, concibe la idea en su centralidad, ¿no es cierto? Y de allí se desarrolla. De allí se desarrolla. Creo que en este caso Platón tenía razón cuando hace el mito de las cavernas, pero bueno, eso ya es otro locura. Eso es otra locura. Bueno, entonces, ese es un punto clave. Ahora, cuando las ideas, cuando las ideas, yo dije, sintetícenme en 5 líneas, ¿no es cierto? Entonces ustedes empezaron a soltar las ideas que iban a desarrollar. Pero al mismo tiempo querían sintetizar lo que querían decir. ¿Cómo es que se adquiere el punto de equilibrio? Ustedes están empezando a organizar sus ideas, ¿no es cierto?, sobre la base de una idea o dos que sean las centrales, ¿no es cierto? Y sobre esa base, en ese ámbito es que pueden generar las otras ideas. En ese ámbito es que pueden generar las otras ideas. Por eso yo les decía, y les vuelvo a repetir, que cuando desarrollan los que ya tienen ya su ámbito referencial, cuando desarrollan no se salgan del ámbito referencial. No se salgan, porque si no se van a perder. Se van a perder. Van a empezar a hablar de otras cosas, van a ir por otros sitios, etc. ¿Saben quiénes están bien entrenados en eso? Y demasiado entrenados, diría yo, porque siendo comunicadores no entran en el circuito comunicativo completo los periodistas. Nárrame el hecho. ¿No? Dame la pepa. Como dice en su argot. En su argot, dame la pepa. A eso están entrenados. Pero una vez que la pepa está dada, ellos hacen lo que les da la gana sobre la pepa. No sé si me logro explicar. El primer ministro ha dicho tal cosa. Ya, como hecho, ahí está. Cuando empiezan a desarrollar que es un hitleriano, que esto, que lo otro, que por aquí, que por allá, ya empiezan ya las calificaciones. Están fuera. ¿Se le puede acusar de hitleriano a alguien por nombrar a Hitler? No. No se puede, ¿no? Pero el pensamiento nuestro está tan disperso que se vuelve irrespetuoso, ¿no? Muy bien. Pepe, disculpa la pregunta, ¿eso se llamaría divagar? Claro, son divagaciones, efectivamente, efectivamente. Yo en este curso he evitado las clasificaciones, ¿ah? He evitado las clasificaciones, no sé si se han dado cuenta, a mí no me interesa si esto es un adjetivo, si no. Si caracteriza el nombre, lo está delimitando. Ya está, nada, punto, y se acabó. Todo lo que se refiere a un objeto es un nombre. Ya, está bien, pues llámalo nombre, pero sabes que se refiere a un objeto, es lo que me interesa. Esa es la lógica que está detrás. Buenas noches, doña Gladys. ¿No? Buenas noches, estimado profesor. Disculpe Sí, la demora, tenía otra actividad. no, ya me imagino. Todos hemos estado apurados hoy, ya no sé por qué. Debe ser porque Mercurio está retrógrado. ¿Por qué? Porque Mercurio está retrógrado. Tenemos que apurarnos, digamos. Bueno, así hablan pues los astrólogos, ¿no? Yo acabo de llegar, por eso recién ingreso. Sí, Disculpe sí. usted. Una de las características del Mercurio retrógrado, según los astrólogos, es que las cosas se vuelven más difíciles para llevarlas a cabo, ¿no? Llega tarde, el carro no llega, etcétera. Bueno, pero ahora vayamos a lo que nos interesa en esta clase, ¿no es cierto? Porque el tema del estilo, ¿no? Y quiero insistir en esto, porque el trabajo que ustedes van a realizar es un trabajo corto. No se justifica que no manejen un tipo de lenguaje con una función predominante. No sé si me logro explicar. Me voy a explicar. Si fulano de tal va a hablar de su papá y me dice que el receptor es el mismo, ¿no es cierto? La relación entre el padre y el hablante
¿no es cierto? Y el hablante, ¿no? No puede prescindir de la función expresiva. No puede. Podrá prescindir de la función de apelación, podrá prescindir de la función de contacto, o sea, esta función fática, ¿no? Que sean fáticas, ¿no? ¿No? Podrá prescindir de la función metalingüística, porque baja a un segundo nivel, pero lo que tiene que predominar es la función expresiva. Ahí eso es como evidente. Si estamos hablando de que es un texto por el cual uno quiere defender una posición, la función de apelación, ¿no es cierto? La función de apelación, o sea, de decirle al otro, sabes que esto es así como yo lo digo, es la predominante. Uno está defendiendo frente a alguien que es contrario y quiere convencerlo, ¿no es cierto?, de que es como uno dice. Ese es el predominio de la función apelativa. Y en este caso, por ejemplo, la apologética. La Iglesia Católica tenía, no sé si la cristiana, me parece que también, tienen una especialidad que cuando estudian teología, no sé, no conozco ese mundo, ¿no? Que es una rama que se llama apologética. ¿Qué cosa significa apologética? Defender la propia posición y desmentir las posiciones de los otros. Eso es una clara función apelativa. Clarísima. No digo que no haya función referencial, pero por supuesto tiene que haber contenido, pues no es cierto, tiene que haber objetos de referencia, pero es para convencer al otro, para descartar la otra posición. Si tú te enfrentas con un budista, le tienes que decir que no es cierto eso del nirvana. Y el budista te dirá a ti, ¿usted tiene experiencia del nirvana? No, entonces no hable. Ya está, listo, se acabó el cuento. ¿No es cierto? Entonces, se da cuenta, ¿no? Que son posiciones que tienen que ver con la función apelativa. Ahora, si ustedes quieren entrar en un mundo en el cual ese mundo es un razonamiento acerca de hechos, de circunstancias, de experimentos, que tiene un carácter descriptivo, etcétera, tienen que hacer predominar la función referencial. Si van a debatir sobre la naturaleza del lenguaje y empiezan a referir a cómo se conforman las palabras, tienen que hacer predominar la función metalingüística. Bueno, de cada una de estas funciones, sale un estilo. Del predominio de cada una de estas funciones sale un estilo. Pero como las otras funciones están, ¿no es cierto? Como las otras funciones están, entonces esas otras funciones pueden hacer que haya estilos que sean alternativos, ¿no es cierto?, dentro de un mismo texto. Alternativos dentro de un mismo texto, ¿no? No escapará a usted, ¿no es cierto?, que se han leído algunas páginas del Quijote, ¿no? Hay un aspecto evidentemente irónico, ¿no?, en alguna de sus narraciones, como el caso del Quijote, que llega a una posada, ¿no es cierto?, y creía que era un palacio, ¿no? Y a una asturiana, ¿no es cierto? ¿Qué cosa sería Asturias en el tiempo de Cervantes, ¿no es cierto? Un pueblito chiquito, que era fea, regordeta, virola y todo lo demás, ¿no es cierto? O sea, la fealdad así lo describe, como la fealdad en su máxima expresión de mujer, ¿no es cierto? El Quijote la considera una dama digna de ser la esposa de un caballero, ¿no? La acompañante de un caballero andante como él, ¿no es cierto? Hay una ironía. Esa ironía, si predomina, está diciéndole al otro, ¿sabes qué? Estoy queriendo burlarme de ti, estoy queriendo hacerte reír, estoy queriendo hacer una situación ridícula. ¿Qué está predominando?
O sea, no está predominando la función referencial, está predominando la función apelativa. ¿Te das cuenta? Yo me he reído mucho cuando justamente en una escena del Quijote, de esta que les estoy narrando, ¿no? Se apagan las luces y entra el enamorado de la chica esta que era fea, ¿no? Y dice, ¿quién está abusando? Y golpes iban, golpes van. En la oscuridad apagadas todas las velas y todo el mundo salió morado, inclusive la chica salió con su moretón en la cara. ¿No? Entonces, nadie sabía quién estaba golpeando en la oscuridad, ¿no? Nadie sabía quién estaba golpeando. Es el predominio de la función apelativa. Hay referencias, claro, está descrita la chica, está descrito el Quijote, estaba Sancho Panza también metido ahí, el enamorado de la asturiana también estaba el dueño de la fonda, todos estaban ahí, todos estaban en ese cuarto, agarrándose a los puñetes a unos porque les caía y otros porque querían vengarse de no sé qué cosa que nunca habían estado en la mente de nadie, ¿no? ¿No? Entonces, ahí estaban todas las funciones. Entonces, no hay un solo texto que tenga una sola función. Eso es imposible. Es imposible. No hay un texto que tenga una sola función. Ustedes me dirán, ¿y los textos vacíos de contenido? Solamente pueden tener una función de contacto. ¿Aló? ¿No? Y pero ustedes como son personas inteligentes, ¿no? Agarra y me dice, no es así. ¡Aló! ¡Ay, que está contento! ¿Aló? Oye, ¿qué te pasa? No está diciendo por la pronunciación, sino que está sacando la conclusión de por el tono. Oye, estás triste, ¿qué cosa ha pasado? Me estás hablando debajo de la cama, ¿qué tienes? ¿No es cierto? Entonces quiere decir que la función expresiva también está funcionando ahí. No hay función referencial, no hay pues, efectivamente. No hay un objeto de referencia. Pero sí hay una actitud que se está transmitiendo. Esa es parte de la función expresiva. Muy bien. Entonces, esta cuestión del estilo, ¿no? Es algo que ustedes tienen que ir pensando, porque si realizan correcciones de textos, si realizan eh, traducciones, ¿no es cierto? Si realizan elaboraciones de proyectos de ley, si tienen ocasión de trabajar, digamos, en la edición, ¿no es cierto? Y ahí está la corrección, como parte de edición está la corrección del texto, ¿no? Tienen que saber bien qué tipo de lenguaje es el que está tratándose en razón de la función que es predominante. Los libros universitarios son sumamente aburridos. Todos privilegian la función referencial. Los de literatura, los que estudiamos literatura, porque yo estudié lingüística y literatura, ¿no? Nos reíamos, ¿no? Nos reíamos de los filósofos, ¿no? Bien racional todo. Todo bien racionalizado. Una idea atrás de la otra. Una idea atrás de la otra. No había ironía, no había sentido de la función. El frío. A eso le llaman lenguaje objetivo. Ya se van a dar cuenta ustedes que la objetividad y la subjetividad no van separadas. No hay un objeto si es que no hay un sujeto que lo aprecie. De tal manera que decir esto es objetivo es una estupidez. Yo lo he dicho en público, ¿eh? Así como se lo estoy diciendo a ustedes, lo he dicho en público. Tú dices que es una estupidez. Tú dices. Pero fíjate que es una estupidez. Una lámpara es una lámpara. Acá está mi lámpara alumbrándome. Es objetivo. ¿Quién lo dice? Yo. Yo lo digo. Y si digo que la lámpara no me da suficiente luz, digo, oye, pero la luz está intensísima. Ah, entonces resulta que ya
nos ponemos a discutir sobre si la luz está bien o está mal para ti o para el otro. O sea que la experiencia de ese objeto no permite separar la subjetividad de la objetividad. Asuntos de carácter lógico, ¿no? Asuntos de carácter lógico que se pueden ver en el curso que le estaba refiriendo, ¿no? Entonces, esta cuestión del estilo tiene que ver con una variación del lenguaje estándar, digamos, ¿no? Del lenguaje común, del lenguaje coloquial, ¿no? Tiene que hacer que una función sea predominante. Una función sea predominante. Perfecto. Pero además, ¿no?, el estilo tiene que dar lugar, perdón, a la manifestación de un modo de tratamiento del lenguaje que sea sostenido a lo largo de todo el texto. Esa variación sobre el lenguaje coloquial es una variación constante a lo largo de todo el texto. El texto puede tener diferentes matices según las funciones que se alternen. Perfecto, ¿no? Pero tiene que haber una línea, ¿no es cierto?, en la cual hay una función predominante. Si alguien de ustedes ha leído Calisto y Melibea, ¿no?, esta obra de Fernando de Rojas de la Edad Media, bueno, estas son cosas que los literatos leemos, pues, pero que ahora nadie lee. Calisto y Melibea, resulta que Calisto muere por querer saltar un muro, ¿no? Y muere de amor. No lo podía ver, había un muro de por medio, se sube al muro, se cae. Y Romeo y Julieta va más o menos por ahí. ¿No es cierto? Hasta que llegamos al valsecito o al bolero, ¿no? Al bolero que dice, esa maldita pared que separa tu vida y la mía, ¿no? Ese es un tópico muy antiguo. Es un tópico muy antiguo, esto del muro entre el hombre y la mujer. Ese hecho tiene una enseñanza. Las obras en la Edad Media terminaban con una moraleja. ¿Cuál era la función predominante? A ti te podían hacer reír, te podían meter dentro de la historia de Calisto y Melibea, te podían hacer, te meten dentro de la obra de Shakespeare, de Romeo y Julieta, ¿no es cierto? Pero al final hay una enseñanza. ¿Cuál es la función predominante? La apelativa. ¿Se dan cuenta? Tú te has divertido. Oye, qué bacán. Ella se toma una pócima, ¿no es cierto? Estoy hablando de Romeo y Julieta, ¿no? Ella se toma una pócima, ¿no es cierto? Y él la cree muerta. Qué bacán el entramado, ¿no? El entramado literario, ¿no? Y después él toma y muere. Y ella vive y ya no quiere vivir, ¿no? Y el cura que había intervenido en ese asunto dice, maldita la hora en que la hice morir para que viviera, ¿no? Porque el otro ha muerto queriendo vivir, ¿no? Enseñanza. Enseñanza. Entonces, ahí la función predominante es la función. No es así, por ejemplo, en la poesía de Góngora. Góngora tiene una letrilla, ¿no? En la cual se burla de los curas. Es gracioso porque Góngora recibió todas las órdenes, todas las iniciaciones o órdenes, como le llaman en la Iglesia Católica, menos la del sacerdocio. O sea, llegó hasta antes del sacerdocio. Y le encantaba vivir en los circos. Le pareció un vacilón vivir en los circos. Y se iba constantemente a los circos. Bueno, y habla contra los curas, ¿no es cierto? En una letrilla. Es una técnica, ¿no? Es una técnica, la letrilla es una técnica literaria, ¿no? Y dice, cura que en la vecindad vive con desenvoltura, ¿para qué le llaman cura si es la misma enfermedad? ¿No? Este juego entre cura
y sanación, ¿no? Cura y enfermedad, ¿no? Y continúa diciendo, el cura que seglar fue, y tan seglar se quedó, y aunque órdenes recibió, hoy tan sin orden se ve, puede su vecina hacer que pierda la continencia. No le llamen reverencia, que se hace paternidad. No. Se está burlando. Se está burlando. O sea, es una burla. Su objeto de referencia son aquellos curas que no pueden ser castos. ¿Se dan cuenta? Que no pueden ser castos. Entonces, en vez de no le llamen reverencia, que se hace paternidad, quiere decir que no pueden mantener la castidad y que se para metiendo con mujeres. ¿No es cierto? Hay una burla ahí. O sea que no solamente en el ámbito, digamos, racional, ¿no es cierto? En el ámbito racional hay un estilo, sino también hay un estilo en el ámbito literario, etc. Y eso tiene que ver con las funciones, ¿no? Eso tiene que ver con las funciones. Hay mucha, en el siglo de oro español hay mucha, traigo esa a colación, hay mucho sentido del humor, ¿no? Hay mucho sentido del humor. Y también hay mucho sentido de la agresión también. No se crea que la violencia verbal es una cuestión moderna o cosa por el estilo, ¿no? De hecho, había guerras, pero la violencia verbal viene de muy antiguo, ¿no? Viene de muy antiguo. Y ya Cicerón, cuando escribe las Catilinarias, decía, pues, ¿hasta cuándo, Catilina, vas a gozar de nuestra paciencia? ¿No? Está haciendo una pregunta como diciéndole, para decirle, ¿sabes qué? Ya, vete para otro lado, ya no nos fastidies, ¿no? O sea, eso es violencia verbal, ¿no? Y la violencia tiene matices que son benéficos y tiene matices que son maléficos. Entonces, lo importante en la cuestión del estilo es mantener el predominio de una función, así se alterne con otras funciones comunicativas. Hay un predominio de la función. Los memes, ¿no es cierto?, son burlescos, ¿no? La gran mayoría de memes que salen en las redes sociales son burlescos. Y apuntan, las intervenciones también apuntan a herir al otro, a contradecirlo, en su caso a apoyarlo, ¿no es cierto? Hay demasiada violencia verbal en los medios de comunicación, en las redes, ¿no? Demasiada violencia, ¿verdad? Lo cual significa que hay una función apelativa. Esta función apelativa tiene otras características, pero bueno, ya no nos vamos a meter en eso. Entonces, esta cuestión del estilo supone que estamos en un circuito de la comunicación siempre, ¿no es cierto? Que estamos desarrollando un tipo de lenguaje siempre, ¿no es cierto? Que ese tipo de lenguaje requiere para su buen trato que tengamos un campo referencial, sí, pero ese campo referencial va a ser objeto de tratamiento en razón de determinadas relaciones que hay. Por eso en la primera decía, ¿para quién va a escribir usted? ¿Para quién? Si vamos a tratar de convencer a alguien que utilice bien sus tarjetas de crédito para viajar, ¿no es cierto? ¿No? Lo estamos induciendo a la diversión, ¿no? Lo cual es muy bueno, porque esto de meter en una sola cosa, pero no todo el mundo quiere viajar, no todo el mundo quiere estar en ese tipo de diversión, etcétera. Entonces, no todo el mundo quiere utilizar tarjetas de crédito, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Pero el punto es ese. Si alguien, como le decía, quiere hablar de su papá, está hablando consigo mismo. Si alguien quiere hablar de lenguaje, diferentes tipos de estilos salen de las funciones de la comunicación.
Muy bien. Me he traído mi café ahora para no irme. ¿Eh? Me he traído mi café. Acá está. Acá está mi cafecito. Bueno, entonces, este punto es un punto en el cual ustedes tienen que trabajar. Todos ustedes trabajan con el lenguaje, todos trabajan con el lenguaje. Todos. Entonces, y nadie puede prescindir del lenguaje, nadie puede prescindir del lenguaje. El que ama el silencio quiere decir que ha entendido los límites del lenguaje. Porque el silencio es la sustancia del lenguaje. No podría haber sonido si es que no hay silencio. Entonces, ahí está la otra contraparte, ¿no? ¿Y por qué les hablo de esto? Porque cuando uno empieza a hablar, cuando uno empieza a escribir, ¿no es cierto?, interrumpe el silencio. Y tiene que ser consciente de que su palabra regresará al silencio nuevamente. O no les pasa a ustedes que se quedan como expectando cuando yo me quedo callado, cuando hago una pausa y me pongo a pensar. Ahora, ¿qué irá a decir? Pero todo regresa al silencio. ¿Se dan cuenta? Entonces, los silencios también son importantes en el manejo del lenguaje. Y las entonaciones son importantes en el manejo del lenguaje. En una obra de Dostoyevsky hay un personaje, no recuerdo en qué obra es, si es en Los Hermanos Karamazov. Yo hice un trabajo sobre eso cuando estudiaba literaturas eslavas. O sea, literaturas eslavas significa leer a los rusos, ¿sabes? No quiero aprender ruso, no, era un curso nada más. Hay una persona que interroga a Jesucristo, lo interroga, y le hace infinidad de interrogantes. O sea, Dostoyevsky, por medio de ese personaje, le hace todos los interrogantes a Jesucristo, todos los interrogantes a Jesucristo, todos los que a él se le ocurren, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y el personaje de Jesucristo nunca contesta. Siempre guarda silencio. Siempre guarda silencio. El Gran Inquisidor. ¿Perdón? El Gran Inquisidor, me parece que es. El Gran Inquisidor. Exactamente, es el Gran Inquisidor. Bien, 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 el Gran Inquisidor. Bien, ¿no? Guarda silencio. O sea, el silencio también es parte, ¿no es cierto?, del manejo del estilo. No solamente la palabra. No solamente la palabra. Entonces, eso también es importante, porque ¿por qué les hago yo este alcance en el manejo, digamos, del desarrollo del texto con un estilo determinado? Porque hay una desesperación, un horror al vacío, eso lo decían los medievales, ¿no? El horror vacui, ¿no? Un horror al vacío. Todo tiene que estar cubierto, todo. El lenguaje tiene que expresar todo, ¿no es cierto? Los hijos tienen que estar amparados totalmente, ¿no es cierto? Para eso les compramos seguro, los ponemos en un buen colegio, los ponemos acá y allá, en el otro lado, todo tiene que estar absolutamente. Y en el caso del lenguaje, el lenguaje tiene que recubrir todos los recovecos. No es así. No es así. La experiencia demuestra que el lenguaje es limitado, que tiene grandes posibilidades de expresión, desde luego que sí, pero que también tiene sus limitaciones. ¿No? Ya les citaba yo el caso de Bertrand Russell, ¿no?, que decía que no existía objeto de referencia que fuera delimitado totalmente. Siempre la referencia tiene un rasgo de vanidad. Qué bueno que me ha hecho recordar Zaira, el Gran Inquisidor. Fue uno de los trabajos lindos de los cuales recuerdo en mi vida universitaria. Bueno,
Ahora, digamos, dejando de lado esta cuestión del estilo, en la clase anterior habíamos entrado a ver el tema de la tildación, ¿no es cierto? Ya habíamos hablado de las palabras agudas, graves, esdrújulas, etcétera, etcétera. Y habíamos dicho que las palabras agudas tenían el golpe de voz, como se dice comúnmente, o la sílaba tónica, ¿no es cierto? La sílaba tónica, la última sílaba de la palabra, etcétera, etcétera, etcétera. Las llanas en la penúltima, las esdrújulas en la anterior a la penúltima y las sobresdrújulas en la anterior a la antepenúltima. Muy bien, y habíamos dicho que su tildación se realizaba según reglas que están aceptadas, digamos, de una manera poderosa, en el sentido de que no se ponen en tela de juicio, ¿no? En el caso de las agudas, en NOS o en vocal, en el caso de las graves, en cualquier terminación menos NS o vocal, y las esdrújulas y sobresdrújulas se tildan, ¿no es cierto? Siempre, ¿no? Se tildan siempre. De eso es lo que habíamos estado hablando en la clase anterior. Y también habíamos hablado de las palabras compuestas, que las palabras compuestas seguían las reglas, ¿no? Cuando se juntaban, ¿no? Cuando se juntaban, seguían las reglas estas referidas a las agudas, graves y esdrújulas en cuanto a su tildación. Tuvimos una ardua polémica sobre si se hacía el plural en ómnibus o en omnibuses, lo cual significaba que la tildación era ¿cómo se llama? Distinta, ¿no? Una esdrújula pasaba a ser grave, ¿no es cierto? Omnibuses. Y dijimos que a ese respecto la composición de las palabras no dependía exclusivamente de una regla gramatical, sino que también habían palabras que no estaban en el diccionario y que sí existían y que debían ser compuestas según las reglas del castellano. Y una de las cosas que quedó en claro es que no hay consistencia en la posición de la Real Academia cuando dice que las palabras que se inserten en el idioma castellano de otros idiomas, lo que ahora se llaman los préstamos, ¿no es cierto? Los préstamos. Antes se le llamaba barbarismo, ¿no es cierto? Ahora se le llaman los préstamos, ¿no? Tenían que incorporarse según las reglas fonéticas del español. Y la incongruencia se había dado porque habían articulado, entre otras, ¿no es cierto?, la palabra stock con la grafía del inglés y no con la grafía del castellano, ¿no? Eso es lo que tuvimos que comentar. Pero bueno, entremos al tema que nos ha requerido doña Zaira, ¿no? Doña Zaira está preocupada por la acentuación diacrítica, ¿no? Y la verdad es que sí, pues hay novedades respecto de la acentuación diacrítica, ¿no? Hay novedades. Por supuesto que al haber novedades también se conservan algunas reglas. A ver, hablemos de los pronombres. Hablemos de los pronombres. Los pronombres personales siempre se tildarán. Los pronombres personales siempre se tildarán. Si yo digo él, si yo digo tú, si yo digo si quiero tener claro que estos pronombres personales se diferencian de los artículos, tengo que tildarlos, ¿no es cierto? Los pronombres personales, ¿no es cierto? Por ejemplo, si digo él llegó primero, ¿no? Tengo que tildarlo, pero si digo el premio será importante, el premio, ¿no? Ahí evidentemente eso no es un pronombre porque hay un nombre, ¿no? Porque hay un nombre, premio. Entonces eso es un artículo, entonces no tiene por qué tildarse. En el caso de tú es exactamente la misma regla. Exactamente la misma regla, ¿no? ¿Tú a dónde vas? Ese tú en el escrito tiene que tildarse porque es un pronombre. Se está refiriendo a la persona que escucha, ¿no es cierto? Es un pronombre, ¿no? Pero si dices, voy a tu casa, ese tú está modificando a casa, es un adjetivo. Entonces, de ninguna manera tiene que tildarse.
De ninguna manera tiene que tildar. Pero sus variantes sufren la misma regla. Por ejemplo, mí, ¿no es cierto? Me lo dijo a mí. Ese mí tiene que ir tildado, porque es un pronombre. Y que se refiere al que habla, ¿no es cierto? Yo, el que habla, a mí, ¿no es cierto? Y ese tiene que ir tildado, ¿no? Pero si yo digo, este es mi carro, el mí está modificando a un hombre que evoca un objeto, ¿no es cierto? Y si es un adjetivo, no tiene por qué tildarse. La lógica. ¿Es pronombre sí, si es adjetivo no? ¿Cuándo es pronombre? Cuando está en el lugar del nombre. ¿Cuándo es adjetivo? Cuando está caracterizando un nombre. ¿No es cierto? Entonces ahí no puede haber duda. Ahí no puede haber duda. Y también, por ejemplo, en el caso de los verbos, ¿no? Claro, el tema del verbo saber, ¿no? Del verbo saber. Yo no sé. Si se trata del verbo saber, la palabra sí lleva acento. Si se trata también de una orden, sé tú mismo, ¿no es cierto? Sé tú mismo, sé gente, sé educado, lleva acento. ¿Se da cuenta? Pero si digo él se sentó, ese es un pronombre reflexivo. No tiene nada que ver con el tema. No tiene que ver nada con la situación diacrítica, ¿no es cierto? Estamos en el tema de la situación diacrítica. Eva, ¿está usted comiendo galletas? ¿No? No, estoy comiendo mandarina. Pucha, invite, pues. Perdón, profesor. No, es una broma, no se preocupe, no se preocupe. Ahí tengo mandarinas en mí. Bueno, entonces, si yo le digo a una persona, sé delicado, le estoy dando una orden. Ese sé tiene que ir tildado. Yo le digo, yo no sé de lo que me estás hablando. Ese sí tiene que ir tildado porque le debo saber. En ambos casos, ¿no? Entonces, si se trata de verbos, la forma sí tiene que tener necesariamente tildación, si se trata de verbos. Pero cuando es un pronombre reflexivo, por ejemplo, ¿no? Cuando es un pronombre impersonal, por ejemplo, ¿se cumplió o no se cumplió lo que dije? Ese es impersonal. No tiene características verbales, no tiene por qué llevar, tener una acentuación, una tildación, no tiene por qué ser tildado. ¿No? Se marchó al atardecer. ¿Lleva tilde o no lleva tilde? No lleva, pues. No es verbo. Sé tú mismo, ¿no es cierto? Del verbo ser. Y yo no sé del verbo saber. Clarísimo. ¿No? Pero su pregunta, Zaira, ¿sobre qué cosa era? ¿Sobre qué palabra? Sé amable. Ah, sea amable. Sí, eso es. Muy bien. Otro tema, por ejemplo, es, fíjense, es muy interesante esto, ¿no? Es muy interesante. Cuando uno utiliza la palabra sí, ¿no es cierto? Puede hacerlo para afirmar algo, ¿no es cierto? Yo sé que sí, ¿no? Yo sé que sí. ¿Están entendiendo? Entonces yo mismo me respondo porque no quiero escuchar la respuesta, ¿no? Yo sé que sí están entendiendo, ¿no? Yo sé que sí están entendiendo. Ese sí es un adverbio. Está diciendo que están entendiendo, sí, estamos entendiendo, está modificando el verbo estar. Y a la locución estar entendiendo. Es un adverbio, entonces tiene que ser acentuado. ¿Se dan cuenta? Pero si yo digo, él no se entiende a sí mismo, ese sí es un pronombre, un sí de él, ¿no es cierto? Eso se entiende a sí mismo. Entonces, tiene que llevar su tilde. ¿Cuándo no se acentúa? Cuando es una conjunción. ¿Y cuando es una conjunción? Bien,
Rapidito nomás. Si haces esto, te va a suceder esto otro. Esa condicional es una conjunción. En ese caso no se acentúa, en todos los demás casos sí. En todos los demás casos se acentúa. Por ejemplo, la forma del verbo dar, ¿no? De, ¿no? La Real Academia decía que se acentuaba. Y yo sigo acentuándolo porque me parece correcto, porque se puede confundir con la preposición de, ¿no es cierto? Vengo de mi casa, ¿no? De repente en alguna combinación, ¿no es cierto? Puede haber alguna confusión. Bueno, pero la Real Academia ahora dice que no hace falta acentuarlo. Por ejemplo, dele, ya en esa formación, ¿no es cierto? Ya no se exige la tildación, ¿no? Ya no se exige la tildación. En el caso de te, sí, siempre y cuando sea sustantivo, nada más, nada más. Voy a tomar el té, té es un sustantivo, pues. Se está refiriendo a la bebida, ¿no es cierto? A la infusión, más que a la... Es una bebida, pero caliente, es una infusión, ¿no es cierto? Ahí nada más se acentúa el té. En los demás casos, de ninguna manera. José, quisiera hacer un comentario, ¿puedo intervenir? Si le ¿Me digo que no, escuchas? No, si le no, no hay digo, no, problema. si le digo que no, me corta la transmisión. No, 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 nunca, siga usted nomás, don nunca. Bruno. Una consulta que quiero formular, la Le siguiente. acepto una pregunta porque las consultas se cobran. Correcto, Ya. ya aprendí, ya aprendí. Mira, ¿qué sucede en la entrevista personal o en el texto que cada uno de nosotros va a preparar? Yo me pongo en el hipotético caso que frente a la pregunta que formulas, yo no sé contestarte, ¿correcto? Ya. No he comprendido el tema o no lo domino o simplemente me puse nervioso, lo que sea. Pero yo he escrito bien. ¿Qué prevalece? ¿Lo que yo he sabido redactar correctamente o la deficiencia en contestar la consulta, la pregunta? El texto puede estar bien hecho. Yo quiero estar seguro que no te lo han hecho a ti. Sí, sí. José, Bueno, oye, José, hazme un José, textito que tengo, ¿qué? te tengo que entregarlo en la entrevista. Y a la hora de los loros, José Pepe, discúlpame, ¿ah? Jamás copié nunca en mi vida, nunca. Eso sí te lo puedo yo decir. tampoco, Bruno. Pero, Yo tampoco. voy a usar un término que tú usaste hace algunas semanas, agresión. Ya. Me has mandado un jab de izquierda, un gancho y me has dejado tirado en la lona. Jamás me voy a permitir, pues, engañarte, porque me engaño además, nunca. Oye, Bruno, ¿por qué te lo tomas de manera tan personal? ¿Por qué? Porque yo no voy jamás a copiar ni voy a timarte, Estoy nunca. totalmente seguro. Estoy totalmente seguro. Pero tu pregunta está hecha en un auditorio. No estás solo conmigo, Bueno, pero yo podría intervenir también comentándole lo siguiente. por supuesto. Lo que usted ha dicho, estimado profesor, pues sí, lo que usted dice lo digo constantemente en las universidades donde enseño, ya sea en pregrado o posgrado de la universidad. ¿Por qué? Porque hoy en día es muy común que la gente copie y pegue. Es muy, pero muy común. Y hay que advertirlo en general. No mirando a nadie, pero sí Así es. advertirlo, porque le explico por qué. La gente lo mira, yo lo veo como un delito porque nosotros no estamos acostumbrados, pues venimos de otra escuela, etcétera. Pero para ellos me lo dicen así. Lo que pasa, profesor, es que no se ve mal porque lo vamos a leer, pero vemos que lo que está descrito ahí está muy bien descrito y nos parece más fácil. O sea, muchos te lo dicen, sinvergüenzamente, pero no va dirigido a nadie, es lo que yo entiendo, ¿no? No, claro, o sea, el tema es, ¿no? Si he cometido una
ligereza, don Bruno, le pido a ustedes disculpas y a todos los que se han sentido ofendidos por esto, pero cuando yo evalúo, tiene que haber suficiencia. Tiene que haber suficiencia. Y una de las cosas importantes es que ustedes no vengan a la entrevista con la idea de que van a ser zarandeados. Porque una de las cosas que me enseñó un profesor universitario ya fallecido, ¿no?, es que la evaluación es una forma de aprendizaje. La evaluación es una forma de aprendizaje. Yo estoy dispuesto a aprender en una evaluación. Siendo el profesor, estoy dispuesto a aprender. No, así que, como dicen en el Congreso, retiro la palabra. No, retiro la palabra. Quizás he incurrido en un exceso. Le ruego que me disculpe. Voy a responder ahora a la pregunta, porque la pregunta es, ¿qué predomina? ¿El texto que está bien escrito o la pregunta no respondida? ¿No? Y la respuesta va a lo siguiente: yo apreciaré el texto como bien escrito, pero preguntaré, ¿no es cierto?, aquello que estime conveniente para tener claridad respecto de la idea que ustedes han desarrollado. Porque si hay una inconsistencia, la persona que no me sabe responder y aceptar de que hay una inconsistencia o sostener que esa inconsistencia tiene una razón de ser, entonces yo estaré en el derecho de decirle, aquí hay algo que usted tiene que solucionar. Eso es todo. Yo tampoco he confiado nunca, Bruno. En eso estamos en lo mismo. Te reitero mis disculpas, querido Bruno. Honestamente, Bueno. quizá fui un poco excesivo también. No tienes por qué disculparte, que quede claro, por favor. Pero yo tengo 73 años, Pepe, y honestamente te digo, me parece pues cruel, ¿no? Y fuera de contexto que a mi edad, cruel desde el punto de vista de engañarme a mí mismo, eso es lo que quiero decir. Ah, no, Porque claro. ¿no te parece? O sea, Está eso bien. no va a ocurrir nunca. Yo prefiero que me digas, ¿sabes qué? Dedícate a otra cosa, pero no me engañes. No, está bien. Es correcto. Yo comparto. ¿Podemos continuar? Sí. Muy bien. Entonces, para retomar este asunto de la evaluación, no intenten, y no es por una cuestión de miedo ni de nada, sino de seriedad, como hemos empezado este curso, no intenten improvisar al momento, no intenten llegar a la entrevista improvisado. No intenten. No intenten. No es bueno para ustedes. No lo hagan por mí, háganlo por ustedes mismos. Nada más, eso es todo. Bueno, y continuamos entonces. ¿Dónde está Zaira? Ah, ya lo ubiqué a Zaira. Porque ella está muy interesada en este quehacer de las palabras que son monosílabos, ¿no? Entonces estábamos hablando de la palabra te, ¿no? Que solamente se tildará si es que es un pronombre. Nada más. Cuando se refiere a la persona que escucha. Después no hay por qué tildarla. Fíjense, acabo de tener una discusión, no discusión, sino un intercambio de opiniones con una persona que me insistía y me decía que la palabra aún siempre se debía acentuar.
Siempre se debía acentuar. Porque donde estuviera equivalía a todavía. Y todavía es una equivalencia, ¿no es cierto?, temporal. Y como siempre se va a dar esa equivalencia temporal con aún, entonces aún siempre tiene que acentuarse. Yo discrepo, ¿no? Discrepo. Porque si yo tengo la palabra, perdón, la frase aún no había llegado, es evidente que ese aún equivale a todavía, ¿no? Todavía no había llegado, todavía no ha llegado, ¿no es cierto? Aún no ha llegado. Perfecto. Y entonces, la regla dice que cuando es un adverbio temporal, todavía, tiempo, ¿no es cierto? Allí se le coloca el acento, la tilde, ¿no es cierto? Y en conjunción no se coloca la tilde. ¿Cuándo aún es una conjunción? Si decimos aún no nos conocemos, no lleva, ¿o sí? No, aún no nos conocemos. Sí Ese lleva, aún sí, equivale a todavía y claro, debe llevarlo. claro, claro. Debe Ok, llevarlo. ok. Pero si yo digo, aún sin tu permiso iré, no equivale a todavía. No equivale a todavía. ¿A qué equivale? A inclusive, incluso sin tu permiso iré. Y se ha convertido en una conjunción. ¿Se dan cuenta? Incluso sin tu permiso iré. El aún solamente se acentúa cuando es temporal. Y entonces esa temporalidad le da la calidad de adverbio. Y ese adverbio solamente puede saltar si es que modifica el verbo. ¿Aún estás ahí? ¿Lleva tilde o no lleva tilde? Claro que lleva. Todavía estás ahí, es temporal. Estaré sentado aquí aun cuando se molesten. No lleva, pues. ¿Se dan cuenta? Se ha convertido en una conjunción. No es un adverbio. ¿Se dan cuenta? Entonces, allí hay una diferencia. Yo en esa reunión tuve que hacer notar, ¿no es cierto? Tuve que hacer notar que había un desconocimiento, ¿no? Un desconocimiento. Ahora, veamos otros casos de tildaciones diacríticas, ¿no? Yo noto mucha impropiedad que lleva al error, ¿no es cierto?, cuando se utiliza la palabra porque o por qué, ¿no es cierto? Y entonces, hay un caso en el cual el por qué se escribe separado, ¿no es cierto? Y es el caso de las interrogaciones, ¿no? ¿Por qué haces esto? No es porque, ¿no? No, no es porque, es por qué. Digo, no es porque. Ah, no, no, Yo no es también porque, no, 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 entendí no, no, por no, qué, no. ¿ah? No, 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 Yo no, no, también no, entendí no, por qué. no es el alcalde. Oye, a propósito, ¿por quién votaste? Escrito con K, ya se sabe por quién, ya. Ok, ¿no? Entonces, ¿por qué, no? Pero eso es interrogativo. O sea, fíjense, es interesante. Cuando tú estás aplicando la función de apelación, ¿no es cierto? Cuando estás utilizando tu mensaje en apelación, ¿por qué hiciste eso? El por va separado del qué y el qué va acentuado, va tildado. Pero fíjense que la explicación no está en el nivel de la palabra misma, sino en el nivel de su uso, en el nivel comunicativo. ¿Por qué hiciste eso? Una pregunta. Entonces yo respondo, porque en ese momento entré en desvarío.
¿No es cierto? Esa respuesta, ¿no es cierto?, que me está indicando la causa, porque entré en desvarío, ¿no?, hace que vaya junto y sin acento, No lleva acento. porque es una grave terminada en vocal, no puede llevar acento. O sea, si es pregunta, va separado y con acento. Exacto. Pero luego, cuando tú contestas, porque, etcétera, va Sí. junto y sin acento. Así es. Pero también, hay también, ¿por qué no? O sea, ¿por qué junto? O sea, ¿y por qué va junto? Porque se convierte en sustantivo, fíjese. ¿Cuál es el porqué de las cosas? ¿No? ¿Cuál es el porqué de las cosas? ¿No? Ahí, como tiene un artículo delante, ¿no es cierto? Como tiene un artículo delante, ese artículo está modificando un sustantivo. No puede ir en otra posición. ¿Cuál es el porqué de tu actitud? ¿No? O sea, el ejemplo que tú estás poniendo, discúlpame, es magnífico. Por eso mi pregunta de hace unos minutos cae por su propio peso. O sea, si tú me dices, Bruno, pero justifícame por qué has escrito esto, ese es el problema. ¿Me explico? Porque yo dispensa la vanidad, No, correcto. entiendo tu explicación, pero no sé el fundamento de tu explicación, no sé argumentar. Querido Bruno, en el momento en que estemos en una conversación cualquiera de nosotros, evaluativa, y tú me digas, o me diga cualquiera de ustedes, la verdad que eso no lo sé, yo le diré, eso es así. Por eso. Lo importante es saber. Lo importante es saber. Pero termino, ¿ya? El porqué de las cosas. Hice es un sustantivo. Y se escribe junto y sin acento. Perdón, y con acento. Disculpe. Y se escribe junto y con acento. No es una respuesta. ¿Por qué hiciste eso? Porque tal cosa. No es una respuesta. Estás tú, por otro lado, preguntando el porqué de las cosas. ¿No? Entonces, cuando tú lo sustantivas, va junto y punto y se acabó el cuento. Y como es una palabra aguda, el por qué tiene que tener pues tilde en la E. Una palabra aguda. Entonces, como se ha señalado, en pregunta, separado, el qué va acentuado. En respuesta, el por qué va junto y es una palabra llana. Cuando se convierte en un sustantivo, ¿no es cierto?, el porqué de las cosas, ¿no? Entonces ahí va junto y con su tilde, porque es una palabra aguda. Sí, pero si fuera también en signo de admiración, también lleva acento. Claro, claro. Efectivamente. Las funciones son las que determinan. Las funciones son las que determinan. ¿Qué piensas? ¿Por qué piensas así? ¿Esa es una interrogación? ¿Por qué piensas así? Más parece una recriminación, ¿no es cierto? ¿Por qué piensas así? ¿Quién te ha enseñado a pensar así? ¿Por qué piensas así? ¿No? Más que una pregunta, parece ser tendría que ir entre admiraciones, pero como está en el medio, empieza con una pregunta y termina empieza con un signo interrogatorio y termina con un signo de admiración. Eso se puede utilizar, ¿eh? Y a la inversa también. ¿No? Entonces, allí hay que tener eso bien claro, ¿no? Eso bien claro. Lo que decía Bruno de la admiración, ¿no es cierto? Y estos ejemplos que he dado de interrogación y que también pueden ser utilizados como admiración se aplican a todos este tipo de pronombres que tienen que ver con qué, cuál, quién, ¿no es cierto? Ese tipo de pronombres.
¿Dónde? ¿Perdón? Por ¿Dónde? ejemplo, ¿quién está ahí? Ese quién es un monosílabo, ¿no? Como está en ¿Dónde? interrogación, Claro. como está en admiración, lleva su acento. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuánto? Claro, No. ya ahí ya, digamos, entramos ya no en el mundo de los pronombres, sino en el mundo de los adverbios, ¿no? ¿Cómo, cuándo, dónde? ¿No es cierto? Cuando están en interrogación o en admiración, tienen que ser acentuados. Oye, Tienen que Pepe, ser tildados donde corresponde, ¿no? y lo que tú dijiste hace una media hora, muy cierto, que el periodista ha aprendido a escribir y se hace la primera pregunta, ¿quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Y de ahí desarrolla. Esa es la clásica forma de escribir, pues. El problema de ahí, el problema del periodista es cuando entra en el porqué. En el porqué, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿No es cierto? Cuando se hace la pregunta de por qué ha sucedido esto. Ahí está el problema del periodista. Rápidamente sacan conclusiones. Es demasiado rápida la velocidad con la cual sacan conclusiones. Muy bien. Estas son, digamos, las reglas diacríticas que ustedes además las tienen, ¿no es cierto? O sea, yo se las he enviado, ¿no? Hay unas últimas innovaciones de la Real Academia que tienen que ver con lo que estamos viendo, que yo les rogaría que la vieran en este texto de este lingüista que da razón de las últimas innovaciones, ¿no? Que también se los he enviado, ¿no? Que también se los he enviado. Pero estas reglas diacríticas permanecen. ¿Se dan cuenta? O sea, permanecen. En el lenguaje, ahora ustedes pueden entender, ¿no? O sea, en el lenguaje hay elementos en el código que son inexcusables. Inexcusables. Tú no puedes decir que hablas castellano, que escribes en castellano, si es que no cumples con estas reglas. ¿Cuáles son estas reglas? Por ejemplo, las reglas de combinación fonética. Correcto. El castellano no admite 4 vocales seguidas, pues. Admite hasta 3. 4 vocales seguidas, no admite. No. Es decir, el castellano puede utilizar el adjetivo antes o después del nombre. En inglés no, el adjetivo tiene que estar antes del nombre. ¿Se dan cuenta? Entonces, también en las grafías, en inglés y en francés, usted no puede utilizar, puede no utilizar la interrogación inicial, solamente la final, ¿no es cierto? Igual con los signos de admiración. Pero hay reglas que son ineludibles y que van, primero, desde la combinación sonora. Segundo, la combinación, la concordancia del nombre con sus modificadores, ¿no es cierto? Con sus delimitadores, que van de la concordancia del verbo, o sea, del núcleo verbal con el núcleo nominal en la oración, esa concordancia de número y persona, ¿no es cierto? De lo cual ya hemos hablado. Eso es inexcusable. ¿Ya? También es inexcusable, ¿no? Las combinaciones entre las palabras, ¿no? Las combinaciones entre las palabras, perdón, entre las oraciones, ¿no es cierto? Que como ya les he explicado, pueden ir yuxtapuestas, pueden ir unidas por conjunción, ¿no es cierto? Pueden ser subordinadas, ¿no es cierto? Subordinantes o subordinadas, etcétera, ¿no? Pueden ser condicionales, etcétera, ¿no? Ese tema de las oraciones es un tema muy interesante. Es un tema muy interesante porque ya uno entra dentro de la lógica del armado del texto, ¿no? Eso es inexcusable. ¿Dónde está la flexibilidad del lenguaje? En el nivel semántico. Ahí está la flexibilidad del lenguaje, en el nivel semántico. Es decir, en el nivel del significado, en el nivel en el cual ustedes establecen la construcción del mundo de los objetos. Allí está la posibilidad de variación. Ahora, claro, ustedes me dirán, sí, es cierto lo que usted dice, pero no es solamente así. Es verdad, no es solamente así. Ahí no está digamos, la versatilidad del lenguaje.
Porque en el mundo de la poesía, por ejemplo, Vallejo, ¿no es cierto?, rompe con los esquemas. Es un homenaje a Trujillo, ¿no? Es un homenaje, ¿no? Rompe con los esquemas de la poesía tradicional. Los rompe. Aquello que era un soneto, Vallejo dice, no, ya la rompemos. Pero su ruptura no solamente está en la forma, sino también está en el significado. Pero eso pertenece al lenguaje literario. Golpes como el odio de Dios. ¿Dios puede odiar? No, No vamos a entrar en eso, sino es la ruptura que está haciendo Vallejo, ¿no? Como si la resaca de todo lo sufrido puede tener resaca. ¿Te das cuenta, no? Hay una ruptura semántica. Si nosotros nos pudiéramos a racionalizar la poesía, ¿no? Y todos estos dichos de nuestros abuelos, ¿no? En boca cerrada no entran moscas, ¿ah? Así que aprende a callarte, ¿no? Qué sé yo, más vale pájaro en mano que ciento volando, ¿no? Y nosotros, No llores antes de ver pasar el muerto por la puerta de tu casa. Ah, no, claro, sí. Si tienes si tienes un problema con tu enemigo, no hagas nada. Siéntate a la vera del camino y verás pasar su cadáver. ¿No? ¿No? O sea, si nos reducimos a un problema lógico, resulta totalmente irracional, pues no. Totalmente irracional. Serán los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos mandan a muerte. ¿La muerte tiene heraldos negros? Y sin embargo tiene una significación, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la ruptura. Fíjense, yo les hago esta última reflexión de esta clase para que no crean que el lenguaje se reduce a la racionalidad. Las posibilidades poéticas nos llevan más allá. Los textos sagrados, no solamente la Biblia, sino el Corán, el Tao Te Ching de Lao Tzu, el Yoga Sutra de Patanjali, el Dhammapada de Buda, todos se mueven en el lenguaje metafórico. Todos. Porque la palabra no abastece el significado de la realidad. No abastece ese significado de la realidad. Y eso está en el terreno semántico. Y sobre la semántica vamos a hablar en la próxima clase. Porque todavía no ha terminado este asunto de la redacción, de los instrumentos que ustedes tienen que tener para la redacción, ¿no? Y vamos a hablar sobre el terreno semántico, porque la construcción de referencias es un asunto complejo, que no se reduce a pensar de que serán tal vez los potros, o sea, no son caballos, ¿no? Son potros, ¿no? ¿Por qué no ha dicho caballos? Pues ha dicho potros, o sea que son caballos jóvenes, ¿no? De bárbaros Atilas. O sea que no hay un solo Atila, sino que son varios. O hay Atilas modernos que cabalgan potros que son jóvenes y han dejado de lado los caballos viejos, ¿no? ¿No? O sea, o Martín Arano, que escribe estos versos que se llaman La Rosa de la Espinela, como Rosa así vacía, cima de espina y pena, como ninguna serena deshumana todavía. ¿Una rosa puede ser deshumana? ¿No? O sea, deshumana todavía, hablando de la rosa. ¿No? O sea que una rosa puede llegar a ser humana. O sea, ¿no? Entonces, ahí y no crean que este es un asunto solamente del asunto relacionado con la poesía, ¿no? Con la literatura, etcétera, ¿no? Les hablaba de García Márquez, ¿no? 5 segundos antes del balazo pasa toda la vida de Aureliano Buendía en 100 años de soledad en 500 páginas. ¿No? 7 segundos. Hasta que te caiga el balazo. ¿No? Entonces,
no es solamente un tema, no es solamente un tema que tenga que ver con el lenguaje literario, ¿no? O con los textos sagrados, ¿no? Tiene que ver con la vida coloquial, ¿no? Constante. El hijo se entera de que el papá hace tal y tal cosa, bueno o mal, eso no interesa ahorita, ¿no? De tal y tal cosa, y descubre una dimensión de su padre que es totalmente distinta. De repente, el marido ejemplar, le pasó a un japonés, ¿no? El marido ejemplar que llegaba a la hora a sus casas, a la hora de su entierro, aparece una señora reclamando que tenía una hija. ¿De dónde se podían imaginar de que ese señor tenía una hija? ¿En qué momento había hecho la travesura? ¿No? Un hombre de motivos, o sea, de costumbres perfectas. Y uno construye, a lo mejor de esa experiencia construye otro objeto. Bueno, vamos a hablar entonces un poco sobre semántica en la próxima clase. ¿Hay alguna pregunta? José, una pregunta. La semántica que tú has hecho referencia hace un momento es un recurso, además, yo diría que ciertamente indispensable, Sí. tanto al escribir como al expresarse, Ah, no, ¿no? sí, sí. A mí me parece que es un recurso que deberíamos tener todos bajo la manga, ¿no? Claro. Y eso es tan cierto, que cuando se fija el núcleo referencial, ¿no es cierto? Se hace a través de los significados que tiene la palabra en relación con el objeto. Si usted dice la palabra la punta, ¿con qué objeto se está relacionando? ¿Con la punta de una flecha? ¿Con la punta de un lápiz? ¿Con el distrito de la punta en el Callao, acá en Lima? ¿Con qué? ¿Se dan cuenta? Ahí hay un tema. Por eso que yo insisto mucho en esta capacidad de síntesis para fijar el objeto de referencia, perdón, el campo referencial, para que puedan ustedes desarrollar el tema adecuadamente. Bueno, están demasiado preocupados por la entrevista. Yo haría bien mi trabajo nada más. No se ¿Qué preocupen. pastillas recomiendas? Valium. Bueno, hay, no sé, yo de esas pastillas conozco las antiguas, pues un estelacine estaría bien. Esas que ya no se venden. Alguna señora del grupo puede recomendar entonces. Pero el asunto es que ustedes sean La serios. verdad que no sé de pastillas porque no tomo pastillas. Yo duermo bien y no tengo necesidad de eso. Y como soy media loca, nunca me preocupo de estar dopadita. Ah, sí, sí, como cuando uno ya acepta su locura, ya están de más las pastillas, ya están de más, ya. Eso es verdad, eso es cierto. Bueno, en todo caso, los exámenes son para aprender, pero sean exigentes con ustedes mismos. O sea, lo que yo hago es motivarlos. Ustedes son los que tienen que ser exigentes con ustedes mismos. Nunca se deja de aprender. En ese sentido tenía Sartre. Sartre decía que la existencia, no, que la esencia, el hombre no tiene una esencia, sino que adquiere una esencia con la existencia. Puede conocer su esencia cerca de la muerte, por lo que hace, ¿no? Interesante Sartre. En esto, en otras cosas, la verdad que no me gusta mucho. Bueno. Profesor, pero todavía falta para el examen, ¿verdad? Ah, es que usted entró tarde. Ese fue el asunto. Sí. Tenemos 2 clases más. La 9ª y la 10ª. Ay, ya. Eso Ya me empecé a asustar. Eso quiere decir que esta semana tienen que tener claramente definido su objeto de referencia, su ámbito de referencia. Los que ya lo tienen ya están escribiendo, ¿no es cierto? Tienen que tener definido. Yo estoy ahí con mi celular al costadito, o sea, reviso mi WhatsApp cada media hora, así es. Si suena, miro. A ver si alguno de ustedes me va a torturar. ¿No? Y contesto, pero
Eso quiere decir que en la clase, faltan 2 clases, ¿no? Lo ideal sería que en esa última clase ya tuvieran su texto. O sea, en la clase 10, ¿no es cierto? Ya tuvieran su Ya. texto. Porque yo... ¿Y cuántas palabras tiene que ser? Ya lo mandó, creo, ¿no? Mandó eso, ¿no? No, cuestión de palabras. Ustedes desarrollan un texto con toda libertad, de unas 2 páginas, de página y media. Con toda libertad. Correcto. Yo lo voy a leer antes de entrevistarlo. O sea, eso sí, si no lo he leído, no lo voy a entrevistar. Este es el Yo lo voy a próximo- ver como una posibilidad de mejora todo lo que usted me diga que está mal. Y yo voy Así a que ver como una... no me voy a poner por ese tema nerviosa porque pues siempre tenemos que aprender y mejorar, ¿no? O sea, Bueno, nunca eso- estamos completos. Esa es una buena actitud, pero quiero que los demás tengan la misma actitud y no me consideren un peligro público. O sea, este es el próximo lunes. Un peligro público. O sea, Bueno. el próximo lunes es la última clase, en lo que se Claro. refiere antes de la Claro. evaluación. Claro, el próximo lunes es la última clase que dicto, digamos, ¿no? Después va a salir una lista de los que van a... Exponer. con la hora de la entrevista, ¿no? Los días, porque tenemos 2 clases más, entonces en esas clases se irán haciendo las entrevistas. Si alguien no puede o si, digamos, el tiempo no alcanza para todos, porque son cerca de 22, programaremos algún otro día, ¿no? En algún otro momento, ¿no? ¿La entrevista es solamente personal o va a ser acá Totalmente personal. No entra nadie más que la con persona chicote? que va a ser sacrificada en el altar del conocimiento. Con chicote va a ser eso, ¿no? Pero eso da tranquilidad también, ¿no? Porque la corrección va a ser personalizada. No, es que pero ustedes siéntanse seguros de su fortaleza. No, eso sí. ¿Por qué? Yo también no me estresa mucho. No me quiero estresar por adelantado. No. Exacto. ¿Para qué estresarse desde antes? Nada que ver. Mejor Por en el adelantado. Miren, cuando yo me encuentro solo reflexionando sobre algo que me interesa personalmente, digo, yo hago todo lo que puedo, lo mejor posible. Nada más. Hago todo lo Creo que que puedo, lo mejor posible. es una buena forma de Sí, nada más. enfocar las cosas. Nunca he tenido, como ustedes, nunca he tenido problemas para presentarme a un examen oral. Sí, una vez tuve un problema, pero con un examen escrito. Yo era un trome en cuestiones de lógica, ¿ya? Les enseñaba a mis compañeros. Entraba al examen y me trababa. O sea, no. Y solamente con ese curso, un día devolví la prueba, porque nos daban un cuadernillo, devolví la prueba así como la vi. ¿Qué pasó? No, me he trabado, no puedo. No voy a dar este examen. No lo voy a dar. Ah, bueno, está bien, me dijo. No lo voy a dar. Estoy trabado. Y mi compañero me decía, oye, pero yo estaba, no, yo no sé qué cosa me pasaba. Segunda pregunta. Pero por lo demás, ¿El resultado de la evaluación es en el mismo momento o se acumula para la última sesión? no es al mismo momento, hay que evitar la ansiedad. Todo. Sí, hay que evitar la ansiedad. No hay problema. Ya, Ah, ok. La constancia va a salir con nota, por si acaso. Ah, qué feo. Eso sí no me gusta. Ah, no, Qué no. Me acaba de insultar, profesor. Me siento ofendida. No, me siento totalmente ofendida. Con nota. No, con nota sale. No, con nota sale. Profesor, pero le vamos a ir enviando avances, ¿verdad? Ah, pero. ¿No? Sí, ¿no? Yo estoy esperando Ya. los avances. No, Ah, ya. No porque yo Vamos les a haya ir. dicho ya desarrolle, ya no. Ustedes Claro, yo digo, ya. Ah, no, acá O sea, pero, claro. yo tenía entendido que lo habían entendido así.
No, 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 por sí, supuesto. sino que quería confirmarlo. O sea, le enviamos y en base a esas correcciones vamos a ir avanzando más. Claro, yo digo, acá hay un tema, acá hay otro, acá hay Ay, otro. Dios No, mío. claro, Ya, claro. está bien. No, acá nadie va a llegar a comer un sándwich sin que se haya fabricado, no hay problema. Eso no. Ya. Al contrario, Ok. mejor todavía. Yo, por ejemplo, a partir de mañana, hay dos que me han enviado textos. A partir de mañana yo empiezo a ver textos y los que todavía no han cerrado su campo referencial, van a tener que hacerlo, ¿no? Van a tener que hacerlo mañana, porque yo sábado, domingo estoy recibiendo sus avances, hasta el martes, miércoles, y después ya empezamos ya con las entrevistas. Ya, perfecto. Claro, Ujú, sí. ya. Yo leo rápido, felizmente, y leo bien. Acepto críticas a mi Ese es corrección. el problema, que lee bien. Porque Bueno. yo no sé cómo voy a escribirlo. Sí, vamos a ver, no hay problema, no se preocupen. Hagan las cosas lo mejor posible. De eso se trata. Ya, listo. El Eso mundo- se trata. Ahorita estamos exigiendo que los hombres sean perfectos para que asuman cargos políticos. Y nos exigimos a nosotros ser perfectos en todo lo que hacemos. Eso está mal. Sociedad ansiosa. Ahora, no va a ser- Profesor, ¿y puede haber apelación para la nota? puede haber apelación. Puede haber Brillante apelación. pregunta, brillante. Ve acá. Sí, apele usted, pero para que Ya está. haya apelación. Está usted- entrando en otro nivel ya. No, es que ella es abogada, va a interponer una va a interponer una Una querella. contrademanda. Va a interponer una querella en el Poder Sí. Judicial y entonces Ajá. se la van a denegar y entonces ella va a apelar y ahí van a tener que llamar a mí para... Y como Sí, queda eso- grabado, y como queda Tribunal grabado, Constitucional. Sí. Muy bien. Eso- Él es un derecho eso- para el Tribunal Constitucional. Sí. Hay derecho a apelación. Sí. Eso También que hay derecho a dice Eva, molestarse, ¿no? oye, José, Si lo que ustedes salen dice por Eva, esto de la esto está bien. Pues, yo también. lo que dice Eva es apelativo, entonces. Es apelativo, sí. La pregunta ha requerido una respuesta. Sí. sonó medio amenazante. No, sí. Es parte de la apelación, también amenaza, sí. No la Sí, conocen ¿no? a Eva porque ella es brava. Brava, no, sí, te gusta, sí. Ha sido sutil, pero sí lo hemos percibido. Bueno, yo no le he encontrado mucha sutileza al asunto porque ha sido más directo que si estuviéramos en la época de los indoarios, me hubiera caído un flechazo, pero con la flecha envenenada. ¿Ah? Creo que ya abandonó el grupo. Sí. Muy bien, nos vemos el próximo viernes. ¿Ya? Listo. Ok. Nos vemos el próximo viernes. Chao. Gracias Hasta por luego, todo. profesor. Muchas Nos gracias, vemos jefe. todos. Profesor, hasta luego. Adiós, Gracias. Gracias. Nos vemos. Buenas noches. Buenas Que vayan bien. noches. Buenas noches, gracias, profesor.